palabra del Señor. Dice la palabra en el Evangelio de San Juan capítulo 13, versículo 35. Leo a favor de todos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo de Dios, quien ministra la palabra hoy a nuestras vidas. Dice San Juan 13:35. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. Mira lo que el Señor está diciendo. La única manera en que nosotros podamos darnos a conocer a todo el mundo, a toda clase de sociedad, a toda clase de creencia, a toda inclinación de vida, la única forma en que nosotros realmente podemos dar un conocimiento universal de quiénes somos en Dios verdaderamente es que nos amemos. Es que haya amor de Dios en medio de nosotros. Si no hay amor de Dios en medio de nosotros, mira, puede causar milagros en otros, pero en nosotros no va a causar nada. En nosotros no nos va a hacer ser reconocidos delante de Dios. Muchos dirán en aquel día: Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre predicamos. Y Él dirá: nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Solo usaron mi palabra, solo usaron mis dones para sus beneficios propios, pero nunca me conocieron. Nunca hubo un corazón realmente rendido, humillado delante de mí. Eso es lo que el Señor está diciendo acá. Y por eso es tan importante que usted lo entienda y lo comprenda. En esto conocerán, no en cuántas lenguas hablen, no en cuanto profeticen, no en cuanto digan que chatean con el cielo. No, es en cuanto amor de Dios se evidencie en lo que piensas, en lo que haces, en tu comportamiento, en tu trato a los demás, en tu forma de ser, en tu diario vivir. En esto conocerán todos. Hay una sola manera de llegarle a todo público. Hay una sola manera de llegarle a todas las personas en el mundo. Y es con el amor de Dios. No hay otra forma. No hay otro poder más grande que sea capaz de ablandar el corazón más duro. Que sea capaz de restaurar la vida más perdida. Que sea capaz de sanar el corazón más herido. Que sea capaz de cambiar la vida más desviada que el amor. Lamentablemente muchos han tomado la palabra de Dios para golpear, para herir, para lastimar, para condenar y para juzgar. El mismo Señor Jesús, Pedro, decidió amarlo, decidió levantarlo, decidió restaurarlo, decidió hacer cosas maravillosas, grandiosas, espectaculares con él, aunque le había fallado, aunque él se lo había advertido. Lejos de rechazarlo, lejos de despreciarlo, lejos de mandarlo para el infierno, ni siquiera él mismo hizo eso. Lo levantó, lo amó, lo restauró. En esto conocerán todos, allí está el término, todos, que son mis discípulos. Los unos por los otros. Hay gente que les gusta solamente escuchar predicaciones que les mueva las emociones, y mayormente si sus emociones están mentadas en doctrinas de hombres, en religiosidad y todas estas cosas. Hay gente que les gusta como cuando tú ves aquellas películas de peleas épicas donde él separa al líder, separa al general, separa al comandante, separa a quien lo dirige y empieza a inyectarles veneno, odio, y ellos empiezan a gritar: vamos a la guerra, vamos a pelear, vamos a acabar con ellos, sí, vamos a destruirlos sin misericordia. Y todos les ministró. Así hay gente, les gusta solo que les ministren odio, que les ministren ira, que les ministren desprecio. Pero se sienten bien porque nombran a Dios en medio de su predicamento de odio, de rencor y de ira. Y entonces se levantan a condenar: te vas a ir para el infierno, tú no clasificas, tú eres eso, tú eres aquello. 7 verdades del reino. En Filipenses 1:15, la palabra del Señor nos enseña que algunos predican el evangelio por envidia y otros lo hacen de buen corazón. O sea, algunos intentan, escucha esto, crear sus propios reinitos
Y otros realmente han entendido la verdad del reino de Dios. Lo predican a Él antes que predicarse a sí mismos. Si predicáramos al Señor antes de predicarnos a nosotros, si predicáramos la revelación de la palabra de Dios antes de predicar nuestras propias interpretaciones, nuestras propias conclusiones, nuestras propias deducciones, nuestras propias palabras manipuladas por el odio, por el rencor que algunos todavía tienen en su corazón y no han sido sanos de eso. Y dice la palabra, de la abundancia del corazón habla la boca. Así que es importante. Hay mucha verdad del reino, pero el Espíritu Santo me ha puesto en el corazón a compartirte hoy 7. Y vamos a ir a la primera de ellas en el nombre de Jesús. La primera verdad del reino es que, escúchame eso porque va a sonar fuerte para algunos. Habrá primero entrada al reino de Dios para las prostitutas y los ladrones, antes que para los fariseos e hipócritas y religiosos. Fuerte. Habrá primero entrada al reino de Dios para las prostitutas y ladrones, antes que para los fariseos, para los hipócritas y religiosos legalistas. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. ¿Dónde? Pues Mateo 21:31. Mateo 21:31. Y quiero que tomes apuntes. Dicen por ahí que lo que está escrito, escrito está. Entonces, la primera verdad del reino es que podrán ser salvos los que menos se creían que los que se creían seguros. Ojo. Es importante que lo entiendas. Hay gente que está descalificada, que está señalada, que está juzgada. Porque no es gente hipócrita que esconde su pecado, sino que está lidiando con él y está luchando. Y aunque no ha vencido todavía, aún así ama a Dios, sirve a Dios, le da lo mejor a Dios. Pero no es un hipócrita. No es un rezagado por ahí, no es alguien que aparenta, no. No se siente tampoco orgulloso de su pecado, pero lucha con él. No es un monigote, no es nada de eso. Y dijo el Señor, habrá entrada primero en el reino de los cielos para las prostitutas y los ladrones, que para los hipócritas, fariseos, legalistas y religiosos. Mateo, capítulo 21, versículo 31. ¿Sabes por qué? Porque una mujer considerada prostituta fue la que vino y dio la mejor ofrenda a los pies del Señor. Los otros hipócritas, fariseos religiosos, los santurrones del momento, los que chatean directamente con el cielo, aleluya, y reciben mensajes. Les gusta más el profeta Meterías que Zacarías. Todo lo que les den, pero no quieren dar nada. Pero hay gente considerada pecadora, hay gente considerada que no sirve, que no clasifica en la burbuja de la santidad. Pero son los que le dan las mejores ofrendas al Señor. Y por eso el Señor le dijo al profeta Samuel, cuando fue a elegir al rey David, yo no miro como miran los hombres, yo no miro la apariencia, yo no miro la hipocresía, yo no miro esos que se esconden detrás de una forma de vestir, yo no los miro. Yo estoy mirando el corazón. Puede ser que por fuera en el momento no se vean tan apetitosos, no se vean tan santos, no se vean tan de la familia, pero sin duda están más cerca del corazón del Padre que muchos que a sí mismo se consideran hijos. Ignoras. ¿Cuántas de esa gente pecadora que tú ves por ahí, que rechazas, que te la pasas juzgando y condenándola, ama más al Señor que lo que tú lo amas? Porque amar es más que decirlo. Hay muchos que, ay, te amo, Señor, y lloran, y ay, pero salen a chismear. Pero para bendecir la obra del Señor, mira, les pegan aquí para que abran la mano. Y cuando les pegan aquí, abren los dedos de los pies. O sea, son, dijeron por ahí jocosamente, más amarrados que la cabeza de un árabe. Hay prostitutas y ladrones que aman más al Señor que muchos por ahí la meca de la santidad.
Dijo el Señor, ese pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hay muchos que gloria a Dios y hablan, y Dios me mostró, y Dios me dijo, y estos irán al cielo, estos al infierno, y hermano, tienes que ser santo. Sí, claro que hay que predicar santidad, pero la santidad que da Dios, no la que imponen los hombres. Se la pasan dándose tanta pantalla, ni citando la Biblia a ver a quién es carnal, a quién, como dicen por ahí en el grupo popular acá en Colombia, le bajan el cuero, sino que le dan lo mejor al Señor. El Señor quiso aquí decir, ¿cuántas prostitutas y ladrones están de primero en el corazón del Padre antes que algunos hipócritas fariseos por ahí, que se la creen de mucho? Ellos lo que la gente no puede ver. Dios conoce de ellos lo que la gente no conoce. Dios sabe realmente qué pensamientos a veces tan oscuros, tan negros, tan maquiavélicos tienen diariamente en su corazón. Esa es una verdad del reino. Que a Dios le importa un corazón arrepentido. Yo no estoy diciendo que el Señor acá está diciendo literalmente que va a llenar el cielo de prostitutas y ladrones, no. Lo que el Señor está diciendo acá es que hay gente que aunque tenga esa condición lo ama más a Él. Y como Dios es un Dios justo, porque su trono está cimentado en la justicia, Dios se encargará de que ellos se salven. Porque la Biblia es clara en decir, Dios honra a los que le honran. Hay muchos que dicen honrar a Dios, pero no mueven ni un dedo para hacerlo. Pura labia, pura boca. Pero cuando hay que accionar, lo hacen. A veces se necesita recoger una ayuda para alguien. Y de muchos que dicen ser los santurrones, no se recoge nada. Pero a veces la gente, la considerada pecadora vuelta a nada, son las que en cantidad aportan. Y digo el Señor, si le das a los pobres, si le das a los pequeños, me estás dando a mí, si no, no. Hay gente que tiene mejor corazón para el Señor, que para los hombres, en sus propias doctrinas, en sus propias formas, no clasifican, pero que hace rato están ahí palpitando en el corazón del Señor. Y que Dios en algún momento los va a levantar y va a hacer cosas grandiosas, poderosas con ellos. Más de lo que ya está haciendo. Porque hay gente de esa que aunque no está en una iglesia, aunque no está en un púlpito, está haciendo más por la obra del Señor. Está demostrando más el amor de Dios que muchos que les encanta estar detrás de un púlpito luciéndose. Es importante que lo entiendas. Esa es una verdad del reino que quería compartir. La segunda verdad del reino que quiero compartirte el día de hoy es la siguiente. Que el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Eso lo dice la palabra en San Juan, capítulo 8, versículo 1 al 7. San Juan capítulo 8, verso 1 al 7. El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. O sea, si te sientes con la autoridad moral para condenar a otra persona, hazlo. Si te sientes con la autoridad moral. Y la única manera que te sintieras con autoridad moral para juzgar a otra persona es que tú fueras Dios. De resto no tienes ni este poquito de autoridad moral para juzgar a alguien. La única manera que tú tuvieras autoridad moral para andar juzgando a la gente, para andar condenando a la gente, es que tú fueras Dios. De resto no. Por más que te inventes, por más que digas que acabaste de salir de un ayuno de 250 días, por más que digas que te has leído la Biblia y que estudiaste con Gamaliel y con no sé quién más hoy en día, porque si realmente estudiaste la Biblia, entonces entenderás que tú no eres nadie para juzgar a nadie. Por eso el Señor dijo tan tajantemente al Espíritu Santo a través del apóstol Santiago allí en su escrito, hermano, ¿tú quién eres para que juzgues a tu hermano? Tú no eres nadie. Si tú mismo estás en misericordia, Dios fuiste restaurado.
Bájate de esa nube de cazafantasma en la que a veces te has subido buscando quién peca, quién falla, a ver cómo lo borbandeas, a ver cómo lo acabas, a ver cómo lo acribillas. No tienes autoridad moral para juzgar a nadie. Y si esto te ayuda a sostener un poquito más esto, escúchame esto. Esto lo asienta el Señor desde el Nuevo Testamento en el tiempo de la gracia, de la misericordia. Pero si te sirve, también el Señor lo manifestó en el tiempo de la ley. El Señor en el libro de Deuteronomio le dijo al pueblo a través de Moisés. Le dijo, no te olvides que extranjero fuiste, para que tengas misericordia de la viuda, del huérfano, del extranjero, para que no se te olvide de dónde te sacó el Señor, de dónde te levantó el Señor, y tengas misericordia de los que la necesitan. Y fue en el tiempo de la ley. Ahora, ¿cuánto más en el tiempo presente que vivimos, que es el tiempo de la gracia? Y el Señor tuvo que decirle aquella, discúlpenme, pero es que me inspira tanto este tema. Aquellos reverendos con reverenda barriga, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Gente que prefiere pasarse 1, 2, 3 noches estudiando Biblia, sacando apuntes a ver cómo le da garrote a los demás, que en vez de pasar 2 noches humillados delante de la presencia del Señor, recibiendo la revelación del mismo Espíritu Santo, que es el único que nos guía a toda la verdad. Y no estoy diciendo que no leas la Biblia, estoy diciendo que le des prioridad al leer la Biblia a la revelación del Espíritu Santo, porque algunos ya entran condicionados a estudiar la Biblia. ¿Dónde encuentro pasajes? ¿Dónde encuentro cómo ale garrote? Vi que la hermana guiñó el ojo. ¿Dónde Dios habla que puede condenar a alguien que guiña el ojo? ¿Dónde lo encuentro rápidamente? No tenemos, esa es otra verdad del reino, no de los reinitos de los hombres. Los reinitos de los hombres sí buscan cómo condenar. Hasta reúnen el Sanedrín. Hasta algunos llegan al punto tan diabólico y satánico, aunque tengan la Biblia debajo del brazo, de creerse mentiras, de inventarse mentiras o de sobredimensionar el hecho que pasó para tener más argumentos fuertes. ¿Cómo lo juzgamos? ¿Cómo hallo la razón? ¿Cómo hallo el respaldo de los demás para expulsarlo de la iglesia, para condenarlo? No tenemos autoridad moral para nadie. No se nos puede olvidar de dónde nos levantó el Señor y que debemos dar misericordia porque por la misericordia de Él fuimos rescatados. Verdad del reino. No tenemos autoridad moral para juzgar a nadie. Quiero hablarte de la tercera verdad del reino que el Espíritu Santo me puso a compartirte en esta mañana. Debemos amar como el Señor nos amó y no como nosotros creemos que se debe amar. Es importante que lo entendamos. San Juan capítulo 13, versículo 34. Debemos amar como el Señor nos enseñó a amarnos y no como nosotros creemos que se debe amar. San Juan 13:34 dice la palabra, ámense como yo los he amado. O sea, el Señor lo dejó claro. En el reino de Dios no se ama como tú consideres que debes amar. Tú amas como el Señor te amó. Si no, tu amor no es el amor del reino de Dios. No clasifica en el amor del reino, en una manifestación verdadera de amor del reino de Dios. Pero los reinitos de los hombres aman según lo que ellos consideran que deben amar. Porque la mayoría de ellos son amantes al dinero, son amantes a la fama, son amantes a los aplausos, son amantes al reconocimiento, a la honra de los hombres. Entonces ellos aman condicionando el corazón de los demás para decirles, para compartirles lo que ellos saben que los demás quieren escuchar, aunque esté equivocado, aunque a Dios no le agrade, aunque no sea la voluntad de Dios. Y por eso se reúnen y condicionan para amar conforme a lo que ellos piensan.
si cumplen nuestros estatutos, no los de Dios, no importa si los de Dios los ignoran, con tal de que cumplan los de nosotros, los clasifican, vamos a amarlos, vamos con toda con ellos, porque están conforme a lo que yo quiera, aunque yo esté totalmente equivocado, aunque algunos sin saberlo, sin reconocerlo por ahí, estén predicando más doctrina del infierno que del cielo. Pero el Señor dice, ámense como yo los he amado. Esa es una verdad del reino. Nuestra forma de amar debe ser como el Señor nos amó. Es importante. Yo sé que como nos amó el Señor, la mayoría tiene ya hasta doctorados en esto. Pero quiero decirte seguramente un par de cositas humildemente nomás sobre el tema. ¿Cómo nos amó el Señor? Nos amó con todo nuestro pecado. No amó nuestro pecado, pero nos amó con todo nuestro pecado. Algunos aman si consideran que la persona es perfecta y digna de ser amada. Algunos están buscando razones para amar. No. La verdad del reino es que debemos amar como Él nos amó. Y por eso nos da una gran enseñanza en la escogencia de los 12 apóstoles. Cuando tú estudias la vida de cada uno de ellos te darás cuenta que la mayoría de ellos no clasificaban. No en el contexto religioso hipócrita, fariseo del momento. Por eso los tenían replegados, por eso ellos no hacían parte del Sanedrín, ni de la cúpula, ni de la rosca, ni de nada de eso. Porque el amor de Dios se evidencia a la manera al momento de escoger o al momento de revelar el propósito. Y para el mundo, Pedro no clasificaba. Pedro era alguien del vulgo, Pedro era alguien tosco, Pedro era alguien hasta muy vulgar. ¿Quién iba a invitar a Pedro a predicar el fin de semana a la sinagoga? No, nadie. No, Pedro no era de familia real, no era de familia levitas, no, Pedro no. Pero era un vulgar pescador. Pedro era un hombre que no había conocido el amor de Dios. Solo la hipocresía, la religiosidad, el legalismo del momento, que lo sentenciaba y lo condenaba, que lo discriminaba. Pero cuando conoció el verdadero amor de Dios, se dio cuenta que Dios ama a pesar de que seamos pecadores. Y que Dios, antes de mirar nuestro pecado, miró nuestro valor. El valor que Él mismo nos dio. Que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a implantar la fuerza más grande que hay, que es su amor. No hay poder más grande, no hay manifestación mayor del poder de Dios que su amor. Vino a mirarnos y a decirnos, te amo, aunque todo el mundo te odie. Te restauro, aunque todo el mundo sienta tener las razones suficientes para condenarte. Te doy otra oportunidad, aunque todo el mundo diga que... Te entrego las llaves del reino, aunque todo el mundo diga que lo echaste a perder. Te respaldo, estoy contigo, aun cuando para todo el mundo hayas caído, para mí estás haciendo mi voluntad. Te abrazo, aunque tu propia familia te rechace. Sano las heridas de tu corazón, aunque muchos se burlen de tu dolor. Te amo aún con tu pecado. Ese es el amor de Dios. Ámense como yo los he amado. Un Pedro, que seguramente para la clase religiosa, legalista, fariseos del momento, Pedro tenía que entrar por lo que hizo.
Como mínimo 5 años en disciplina tenía que estar Pedro. Yo creo que hasta leer la Biblia le hubieran prohibido en su disciplina tan fuerte que le hubieran puesto. Pedro cometió un error muy grave. Pedro negó muy baja. No. Pedro merece como mínimo 5 años de disciplina. No puede ser menos para Pedro. Vamos a enterrarlo en vida. Vamos a mutilarlo en su ministerio, en sus dones, en sus talentos. El Señor le dice: Pedro, te entrego las llaves del reino. Ve y apacienta mis ovejas. Te necesito. ¿Sabes por qué? Porque el Señor ve lo que los reinitos de los hombres no ven. El reino de Dios sí lo ve. Y es que cuando tú amas a Dios, a ti te duele fallarle. Que cuando tú caes amando al Señor, tú lloras amargamente. Y eso lo ve el Señor. Él no vino a perder, le dijo al apóstol Juan: reacciona, Juan. Y permítame parafrasearle acá un poco. Reacciona, Juan. Yo no vine a perder, yo vine a salvar. Yo vine a levantar, yo vine a rescatar. Yo vine a redimir. ¿Cómo se te ocurre que porque ves un error en las personas de una los vas condenando, deseando que descienda fuego del cielo y los consuma? El amor de Dios, lo segundo que te quiero decir sobre el amor de Dios: ámense como yo los he amado. Es el amor que te da nuevas oportunidades. Nuevas oportunidades. Es el Dios de nuevas puertas, de nuevas oportunidades. ¿Cuánta gente divorciada es condenada, es juzgada? Y no saben lo que vivían. Y no saben lo que pasaba en sus vidas. Por eso, y ese es un tema del cual vamos a profundizar más adelante. Como dicen por ahí, se la dejo ahí. Algunos, para condenar a la gente que se ha divorciado y que vuelve a casarse, utilizan un texto que se les nota que como no lo han profundizado, como no lo han estudiado, como no le han pedido realmente revelación al Espíritu Santo de Dios, lo utilizan para condenar. Utilizan ese texto como pretexto, y es: lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Ojo, el texto es muy claro. Lo que Dios unió. Lo que Dios unió. Lo que Dios unió. Hay gente que se casó obligada por la familia, hay gente que se casó presionada por la situación, hay gente que se casó sin tener la revelación de Dios, si era o no era el hombre, la mujer de Dios para su vida. Pero la Biblia dice claramente: lo que Dios unió. Hay uniones dadas por el hombre, no por Dios. Por eso ten la plena seguridad, y seguramente ya has conocido muchos casos de cómo Dios arranca lo suyo de donde Él no lo plantó para plantarlo donde Dios sí lo determinó plantar. Ese es el amor de Dios. Ahora, no estoy diciendo que el libertinaje de que no te gustó y entonces la otra semana vas a cambiar, el otro año vas a cambiar y te vas a acostumbrar a una vida. No. Pero Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Vamos a hablar, entonces, terminó esta tercera verdad: amar como Dios nos amó. ¿A quién le puso Dios condiciones para amarlo? A nadie, nos amó. Las condiciones vienen para tener una vida exitosa en el reino, pero el amor es incondicional. Así debemos amar. Amar a la persona antes que a sus acciones. Amar a la persona. Vamos a hablar de la cuarta verdad
del reino de Dios y no de los reinitos de los hombres. Debemos imitar a Cristo y a quienes lo imitan a Él. Debemos imitar a Cristo y a quien lo imitan a Él, de verdad. Mira lo que dice la palabra en 1 Corintios 11:1. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:1, sé imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Esa es toda la verdad del reino. Debes buscar imitar a Cristo y al que lo está imitando de verdad. Mira, dice el apóstol Pablo, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo de buen nombre, imita eso. Imítalo. Imita a Cristo. Deja de estar imitando a hombres. Imita a Cristo, y si vas a imitar a alguien, si ves algo bueno en alguien para imitarlo, que esa persona esté modelando eso de Cristo. Discúlpame lo que voy a decir acá, pero es demasiado necesario, importante. No te conviertas en la caneca de la basura. Todo lo que te echan lo recoges, lo asumes y después lo multiplicas. Te lo compartieron y después tú lo compartes. ¿Cuánta gente, por ejemplo, te voy a poner ese ejemplo así de sencillo? ¿Cuánta gente termina odiando a alguien porque le hablaron mal de ese alguien, más no porque lo conozca de verdad? ¿Cuántos terminan condenando a alguien por lo que le contaron de lo que esa persona hizo, más desconoce las razones, los motivos que lo llevó a hacerlo? Imita a Cristo, no imites a la gente. Modela a Cristo. Si vas a imitar a alguien, tienes que estar seguro, segura de que lo que vas a imitar de esa persona es porque esa persona lo está imitando de Cristo. Su amor, su misericordia, su favor, su pasión por las almas, su entrega por rescatar antes que por dejar perder. Imita a Cristo. Sé imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, dice el apóstol Pablo. ¡Qué tremendo nivel! Bueno que nosotros pudiéramos decir lo mismo. Ahora, el punto acá de ser imitadores de Cristo no lleva ese sensacionalismo que muchos le han querido meter. Tienes que ser un hombre de 40 días de ayuno, tienes que ser una mujer, un hombre así, santo, y tienes que hablar con esta jerga cristiana. ¡Aleluya! ¡Gloria! No. Imitar a Cristo es amar de verdad. O sea, cuando tú aprendes a amar de verdad, de todo tu corazón, estás imitando a Cristo, aunque seas un ser imperfecto, porque no te está diciendo sea igual a Cristo, está diciendo imítelo. Imítelo. Y logramos el nivel de imitar realmente al Señor cuando amamos de verdad. Entonces, mira quienes realmente hablan del amor del Señor. Mira quienes realmente comparten el amor del Señor e imítalos. Conoce realmente al Señor en las Escrituras e imítalo. Porque algunos te han dicho, los reinitos de los hombres, para que no se les eche a perder todo lo que ellos se han esforzado tanto por construir. Entonces te dicen, no te metas con fulano porque es pecador y te va a contaminar. No hables con fulano, ni se te ocurra. Así sea tu mamá, no, desprecia. Es una pecadora, hija del diablo, te va a condenar. Ese es el tipo de Reliberto que ya van a conocer a Reliberto por ahí más adelante. Recuerda lo primero que hablamos, el Señor se sentó con prostitutas y ladrones, compartió con ellos, le encantaba.
Le encantaba darle amor al que nunca lo había recibido. Le encantaba tener misericordia con aquellas personas con las que nunca habían tenido misericordia. Aquellas personas que la ley los condenaba, los mandaba a morir lapidados. Él llegaba y los abrazaba, compartía con ellos, les hacía entender que a pesar de sus errores, a pesar de las razones que hubieran tenido para terminar en esa clase de vida, Él los amaba y Él tenía oportunidad para ellos, que ellos eran valiosos e importantes para ellos. Eso es imitar al Señor. Tener un corazón como el de David, que cuando Saúl murió, lloró, se lamentó, aunque Saúl se había convertido en su peor enemigo. David lloró la muerte de Saúl y dijo: ¿cómo han caído los valientes? Prefirió honrarlo antes que alegrarse, antes que hacer fiesta por la muerte de Saúl. Sí, no compartió más con él, no era sano compartir con él, no era prudente compartir con él, lo hizo a un lado, pero lo amó aún a la distancia, en el amor del Señor. Una verdad del reino es que tú debes imitar al Señor, no a los hombres. Y vuelvo y te digo, si vas a imitar a un hombre, que ese hombre realmente esté imitando al Señor. En cómo piensa, cómo habla, cómo actúa. Gente que solo vive juzgando, condenando. Ya lo dijimos varias veces, pero vale la pena repisarlo una vez más. Cristo le encantaba pasar por el lado de la gente que desechaban, pasar por el lado de la gente que condenaban, pasar por el lado de la gente que juzgaban, para darles la mano, para abrazarlos, para darles una nueva oportunidad. O sea que para darte una luz y antes de pasar a la siguiente verdad. O sea, ¿cómo imitar al Señor y cómo imitar a los que imitan al Señor? Mira cómo hablan, mira cómo reaccionan, mira cómo tratan a los demás. Mira si su predicamento concuerda con su forma de ser, con su forma de tratar a los demás. Mira si eso es coherente. Mira si eso es puntual. Si clasifica, si es coherente con eso. Entonces tú vas a saber si estás siguiendo a alguien que realmente imita al Señor, si estás abriéndole tu corazón a alguien que realmente imita al Señor o no. Sé imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, dijo el Señor. Entonces es importante que lo entiendas, es importante que lo tengas muy, muy claro. Pasemos a la siguiente verdad. Quinta verdad. Del reino. Aprender del Señor para poder encontrar un verdadero descanso. San Mateo 11, 28 y 29 dice: vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo, porque mi carga es ligera de llevar. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La verdad del reino, una verdad del reino es que tú debes cambiar. Y la única forma en que tú puedes realmente cambiar todas esas malas actitudes, todo ese mal comportamiento, es aprendiendo del Señor. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cambiar la actitud. Gente que del reino, que habla, que se autodenominan siervos de Dios y hablando a toda hora con veneno, con rencor, con odio. No, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esa es otra verdad del reino. Tenemos que vivir constantemente aprendiendo del Señor. Aprendiendo. Va muy relacionado al punto pasado, pero esta la quiero inclinar más por aquí. Aprendiendo constantemente del Señor, constantemente, aprendiendo todos los días. Señor, déjame ver la vida como tú la ves, déjame reaccionar ante la vida como tú reaccionas, déjame aprender de ti. Yo quiero tratar a los demás como tú los tratarías en las diferentes circunstancias, en los diferentes momentos, ante las diferentes situaciones de la vida. Yo no quiero que sea mi carne, yo quiero que seas tú en mí, Señor. Yo quiero aprender de ti, mi Dios y mi Rey. Es importante que vivamos aprendiendo todos los días. ¿De quién? Del Señor. Una vez escuché a gente diciendo: no, como dijo fulano, no, como dijo sutano. Pero qué bueno que nuestra mayoría de comentarios frente a eso fuera: como dijo el Señor, como hizo el Señor, como me enseñó el Señor. Vamos a hacerlo, vamos a hablar, vamos a reaccionar.
Vamos a actuar, vamos a abordar esta situación de esta manera, como el Señor lo haría, como el Señor nos enseñó, como la palabra nos enseña que el Señor demandó hacerlo. Que bueno, esa es otra verdad del reino y no de los reinitos de los hombres. ¿Sí? Porque los reinitos aprueban si tú haces lo que ellos te dicen. Así no hagas lo que la palabra te dice, lo que la palabra de Dios te dice. Pero una verdad del reino es que tú debes aprender del Señor. Dijo el Señor, aprendan de mí, aprende del Señor, aprende de Él. Que aún a uno de los presos que fue a presarlo y a tratarlo mal, Él le restauró, le sanó la oreja cuando se la habían quitado. Aprende del Señor. Todos los días, es una verdad del reino. ¿Quieres crecer realmente en la verdad de Dios? ¿Quieres realmente saber que estás viviendo conforme a la voluntad de Dios? Aprende del Señor. Aprende del Maestro de Maestros. Y para eso tienes que leer la Biblia. Y para eso tienes que dejarte enseñar por los que Dios ha comisionado para enseñarte. Tienes que aprender de Él. Todos los días aprender del Señor. Bueno, sexta verdad del reino. Quedan dos verdades del reino. Ya vamos a terminar. Pero necesito entregarte esto, que es maravilloso. Estas otras dos verdades que siguen, como lo han sido las verdades pasadas. Escucha esto. Sexta verdad del reino. Cristo, escúchame esto, esto va a sonar fuerte para aquellos que están buscando más razones para sentirse condenados que para sentirse libres. Aquellos que dejan fluir más el espíritu de condenación, de culpabilidad que al Espíritu Santo. Escúchame esto. Sexta verdad del reino de Dios y no de los reinitos de los hombres. Cristo ya nos hizo libres de toda culpa. Toda, absolutamente toda. Cristo ya nos hizo libres de toda culpa. ¡Wow! Colosenses capítulo 2, verso 14 al 17. Colosenses capítulo 2, mira que toda verdad del reino te la he dado sustentada en la palabra del Señor. Colosenses capítulo 2, verso 14 al 17. Cristo ya nos hizo libres de toda culpa. De toda culpa. Por eso el Señor dijo que en Él tenemos vida en abundancia en esta tierra. Y está hablando de esta tierra. No está hablando de la eterna en ese momento. Está hablando de la vida terrenal. Esa sexta verdad del reino es que Cristo nos hizo libres de toda culpa. Colosenses capítulo 2, verso 14 al 17. Te lo voy a decir más o menos, pero tú lo vas a leer. Más o menos dice esto. Dice allí que Él anuló. Escucha, Él anuló. Él dejó sin autoridad. Él dejó sin poder, sin derecho legal, toda el acta que había en nuestra contra por nuestros pecados, por nuestras iniquidades, por nuestras maldades. Dice la Biblia, Él las anuló, exhibiendo a nuestros enemigos, o sea, a los demonios, Satanás y sus demonios, y a la gente que les gusta estarnos sacando nuestro pasado a flote para condenarnos. Dice la palabra, Él anuló, o sea, eso ya no está vigente. Todo lo que el infierno tenía en tu contra y todo lo que esta gente sin revelación, todo lo que esta gente que le falta tanto de Dios, hablan de Dios pero a la vez les falta tanto de Dios, solo tienen a Dios en su boca porque sus corazones están podridos. No han entendido o no han leído o no se les ha dado la gana entenderlo y enseñarlo, porque les gusta más el morbo, les gusta más el sadismo de estar predicando condenación y buscando a quien escarnecen y a quien le hacen daño. Pero esta palabra dice que el Señor anuló el acta, los decretos que había en nuestra contra, y a Satanás y sus demonios, y ahí caben también más de uno por ahí que se la pasa juzgando y condenando solamente. Se los exhibió públicamente, los avergonzó
públicamente en la cruz diciendo, mira, tú creías que no servía, tú creías que ya lo tenía en tus manos, tú creías que por su pecado ibas a acabar con él, pues yo pagué el precio y ya es libre de toda culpa. El Señor te perdonó los pecados pasados, los presentes y los futuros. Eres libre de toda culpa, no hay condenación, no hay culpa, perdón. No hay culpa, no hay culpa. La única culpa es la que tú permites que el enemigo venga y te meta en la cabecita allí y te esté señalando a toda hora y te esté tratando de dañar tu presente y arruinarte tu futuro. El Señor ya sanó tu pasado de pecado, tu pasado de maldad, tu pasado de iniquidad. El Señor ya lo sanó. El Señor pagó el precio. Anuló el acta de los decretos. Así que cuando Satanás venga a juzgarte, a culparte, mira, caso omiso. En el nombre de Cristo Jesús, fuera, bye. No clasificas. El Señor, cítale la palabra. Porque cuando Satanás vino a tentar al Señor para tratar de desviarlo, el Señor, y Satanás manipulaba la palabra para eso, el Señor le sacaba la palabra más contundente y le decía, mira, escrito está. Y cada vez le decía, escrito está. Cuando el enemigo venga a llenarte de culpas, a traer tu pasado nuevamente acá, entonces dile, mira, escrito está en Colosenses 2, 14 al 17. El Señor me perdonó de tal manera que anuló el acta de los decretos que había en mi contra y a ustedes los avergonzó. Ustedes que solo vivían para condenarme, para juzgarme, para ver cómo me destruían, para ver cómo me dañaban, para ver cómo, como dijimos una vez, como decimos acá en el argot popular en Colombia, para ver cómo me boleteaba ante la gente. El Señor me honró en el mismo cielo. El Señor quitó mi culpa. No hay culpa contra mí. Esa es una verdad del reino. La verdad de los reinitos de los hombres es otra. La verdad de los reinitos de los hombres es que tú vas a seguir pagando quién sabe cuánto tiempo lo que hiciste años atrás, que o sea, te van a manipular, te van a tener bajo un oprobio de culpabilidad ahí. El Señor te perdonó. ¿Sabes por qué eres el diablo? Que el Señor lo reprenda. Es tan experto en estar trayendo culpa y en usando a santurrones para estarte culpando, porque se creen mejores que tú. Porque Él sabe, Él conoce, escúchame esto, que el estado de la culpabilidad, hablando psicológicamente sobre el ser humano, lo puede hundir más a rendirse, a decir, sí, es verdad, yo soy yo nunca voy a cambiar, yo nunca voy a dejar de ser, yo nunca... Por eso el Satanás se da banquetes usando la religiosidad y el legalismo para mantener culpa en la gente. Porque sabe que eso lo puede llevar a un estado de rendirse. O de volverse en un hipócrita y fariseo más y religioso más, que condena pero vive a escondidas haciéndolo de él. Pero el Señor dice, no, en su palabra, esto no es palabra del pastor Genaro, esto no es palabra de fulano, esto es palabra de Dios. No hay culpa en nuestra contra. Él anuló el acto de los decretos que nos condenaba. Mira, esta verdad del reino, que ya no hay culpa, ya no hay derecho legal de las tinieblas para culparnos de nada. Hay gente, y quiero hablar con siervos, y me muestra el Señor un siervo de Dios allí que necesita recibir esta palabra. Causa un efecto, pero hay una inclinación especial en ese momento para ese siervo de Dios. Mira esto. Cuando el Señor te perdonó, cuando el Señor se reveló a tu vida, cuando el Señor te llamó, el Señor te conocía muy bien. Conocía tu pasado, conocía tu presente y conoce tu futuro. ¿Sabes por qué? Porque aparte de esos errores que cometemos en la vida, tu destino lo tiene escrito el Señor desde la eternidad. Y conociendo tus debilidades, sabiendo que le ibas a volver a fallar, que ibas a volver a caer, sabiendo que, al igual que Pedro, aunque él te advirtiera, tú terminaras cometiendo un error, Él te llamó, Él te escogió. Por su gran amor y su gran misericordia,
que tiene por ti, pero también porque sabe quién eres en Dios para cosas grandes en esta tierra. Por eso el enemigo trata de culparte, de mantener la culpa que el Señor ya quitó, ya te libró de ella. Pero el enemigo trata de convencerte de que tú sigues siendo culpable e inmerecedor. Porque el enemigo sabe el hombre de Dios que eres, la mujer de Dios que eres, lo duro que le vas a dar cuando decidas ser libre de la culpabilidad de la que el Señor ya te hizo libre. Cuando tú decidas creerle al Señor, que a pesar de los errores que todavía tienes, a pesar de aquel pecado con el que todavía lidias, aún así el Señor te llamó, aún así el Señor te escogió, aún así el Señor te liberó de culpa y te dijo, tú lo vas a lograr, tú lo vas a superar. Puede ser que todavía estés luchando con eso, pero te vas a levantar, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Porque eres alguien grandioso, eres alguien poderoso en las manos de Dios. Por eso el enemigo trata de mantener la culpa, para que no te actives, para que no te levantes, para que digas, ay, pero es que yo todavía pienso esto, pero es que todavía se me sale alguna palabra, pero es que todavía a veces mi cuerpecito quiere esto, quiere aquello, y quiere aquí, quiere allá, mentiras del diablo. El Señor conoce tus debilidades, el Señor conoce tus necesidades, el Señor conoce tus luchas, y aún así te dice, eres mi siervo, eres mi sierva, eres mi escogido. Tú eres a quien yo llamé, quité la culpa para que te levantes, porque el enemigo sabe que con la condición de vida que has tenido, que con las cosas que has venido lidiando, que donde Dios te está llamando es un testimonio poderoso para que muchos lleguen a los pies del Señor. Por eso el enemigo insiste en mantenerte en un pensamiento de culpabilidad. Pero hoy la palabra te hace libre, si no lo había sido, diciéndote, el Señor, Colosenses capítulo 2, versículo 14 al 17, el Señor anuló el decreto que había en tu contra, lo que te llenaba de culpabilidad. El Señor ya lo anuló. No hay decreto legal, espiritual que esté en tu contra. No lo hay, entiéndelo, no lo hay. Esa mentira, el diablo se cae hoy en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Tú no eres culpable de nada, el Señor pagó por ti. Levántate. Dice la palabra que todo lo contrario, los que fueron exhibidos en vergüenza fueron Satanás y sus demonios, los que te acusaban, los que te señalaban, los que te indujeron a caer y después te juzgaban. El único avergonzado, el único que está avergonzado acá, el único que fue exhibido públicamente es Satanás y sus demonios, que el Señor los reprenda. Tú fuiste libre en el nombre de Cristo Jesús. Puede ser que más de uno por ahí que no ha entendido lo que Dios tiene contigo, la revelación de tu propósito, todavía quiera recordarte, todavía quiere juzgarte por tu pasado, por algunas cosas con las que todavía estás lidiando. Ese es problema de ellos. Yo una vez tuve que decirle a alguna persona, por mis procesos, he vivido procesos muy fuertes en mi vida, pero una vez tuve que decirle a una persona que insistía en traer el pasado, tuve que decirle, ¿sabes algo? No me busques en mi pasado, porque yo ya no vivo ahí. Yo vivo en una vida nueva que Cristo me dio. Entonces, no hay culpabilidad. No la hay. Esa es una verdad del reino. Los reinitos no, los reinitos tienden a mantener un poco de culpabilidad en la gente para poderlos manipular, para poderlos manejar a su antojo. Todavía les ponen en duda su salvación. Y vamos con la última verdad del reino que el Espíritu Santo me puso a compartirte hoy. Es muy similar a la que acabo de hablar, pero la quiero profundizar un poco más. No hay condenación para los que estamos en Cristo, viviendo en el Espíritu y no en la carne. No hay condenación para los que estamos en Cristo, viviendo en el Espíritu y no en la carne. Romanos capítulo 8, versículo 1 al 4 nos dice esto. Romanos capítulo 8, condenación para los que están en Cristo Jesús, los que viven conforme al Espíritu. Pero yo te voy a decir algo, porque esta es otra verdad del reino. Algunos creen que la verdad de algunos reinitos es que vivir en el Espíritu es solamente hablar lenguas, por ejemplo.
Vivir en el Espíritu es leer tantos capítulos de la Biblia al día, por ejemplo. Vivir en el Espíritu es decir amén a todo lo que les quieren enseñar, por ejemplo. Vivir en el Espíritu es sujetarse 100% a las reglas que les imponemos, realmente sean justas o no. Interpretan que vivir en el Espíritu son cosas como estas y que ya no hay que vivir en la carne. Escúchame esto. Y para esto quiero poner un tema que seguramente va a causar controversia en algunos. Un día una hermanita muy querida ella, sin embargo con una doctrina de hombre muy marcada que la hacía esclava, no había entendido lo que dice la palabra, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si el Hijo, sea el Señor Jesús, te libertare, seréis verdaderamente libres. Hay gente en reinitos de hombres que no es libre. Hablan del Señor, reciben palabra de Dios todos los días, pero no son libres, viven atados por doctrinas, por dogmas de hombres. Pero esta hermanita me decía un día, mira todos esos muchachos locos allá, saltando, brincando, ¿quién dijo que eso es de Dios? Están saltando en la carne, me dijo. Y yo le dije, mira, ¿sabes algo? Sí, están saltando en la carne, y es que tienen que saltar en la carne, porque si estuvieran saltando en el espíritu, entonces sus cuerpos no se movieran. Sus cuerpos son carnes, porque es que hay dos maneras de interpretar lo que es la carne en el ser humano. Dos maneras generalizadas, que se pueden fragmentar o se pueden dividir en muchas otras cosas que podemos decir del tema. Pero de dos maneras, la carne como tal de un deseo, una inclinación natural a pecar, pero la carne como vehículo, como carro, por así decirlo, para transportar también la gloria de Dios. Esto es carne, yo soy carne, pero aquí te estoy predicando la palabra del Señor. Claro que están danzando, están utilizando su cuerpo para danzar. Si no, ¿cómo nos daríamos cuenta que están danzando? Obviamente. Pero eso no es del Espíritu. Claro, es del Espíritu. La Biblia dice que para Dios hay que hacerlo todo decentemente y con orden. Hay que ensayar, hay que practicar, hay que hacer todo con excelencia para el Señor. ¿Cómo se te ocurre decir eso? Entonces, ¿por qué estoy diciendo? Hay gente que tiene una distorsión de lo que es vivir en la carne y vivir en el Espíritu. Hay gente que tiene la mala noción de creer que vivir en el Espíritu es ese distorsionado comportamiento que interpretó parte de la religiosidad y el legalismo de las doctrinas de los hombres, de los reinitos de los hombres. Decir, si tú, tú ahora, entonces ese es el Espíritu ya, y no más. No. Andar en el Espíritu es hacer bien las cosas para Dios. Y andar en la carne, o sea, en este contexto, es vivir pensando el mal, pensando... Hay personas que, pero andan más en la carne que en el Espíritu, porque algunos ni siquiera es porque sienten el Espíritu, simplemente se dejan tomar del espíritu religioso, legalista del momento que los pone a, y ya. Pero andan más en la carne que en el Espíritu, hablando de la carne en la inclinación al pecado. Porque después juzguen, condenen, critiquen, señalen, planeen cómo hacerle daño a fulano, a sutano. Pedro, por ejemplo, el apóstol Pedro era un hombre del Espíritu. Y ya te voy a dar otro ejemplo todavía más profundo que el de Pedro para esto. Pedro era un hombre del Espíritu. Pero a veces la carne lo traicionaba, ¿sabes? Pero eso no quiere decir que Pedro andaba en la carne. Pedro andaba en el Espíritu. Porque en Gálatas 5 el apóstol Pablo enseña las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Pero hay algo aquí importante, y es que, dice el apóstol Pablo, es una lucha constante que hay entre la carne y el Espíritu. Y a veces la carne va a ganar ventaja de alguna manera. Otra cosa es que tú ya le permitas que sea la que dirija tu vida. Es diferente. Pero tú eres un hombre del Espíritu. Pero aún siendo un hombre, una mujer del Espíritu, en algún momento tu carne va a pegarle algún brinco de alguna manera. Por eso el Señor dijo, el que se crea firme, mire que no caiga. O sea, está diciendo, todos están expuestos en algún momento a fallar. El punto no es que falles, el punto es cómo reaccionas a cuando fallas. El punto no es que tu amigo, tu compañero
falle. El punto es cómo vas a abordarlo cuando falle. Porque dice el Señor en Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno es sorprendido en una falla, usted que es espiritual, restáurele con espíritu de mansedumbre. El espiritual restaura con espíritu de mansedumbre, no con espíritu de juicio. Y dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado y caigas. O sea, dice, antes de tener consideración por el otro, ten consideración por ti mismo, tú vas a fallar. Entonces Pedro era un hombre del espíritu, pero a veces fallaba. Eso no quiere decir que andaba en la carne. ¿Sí? Simplemente que hay una lucha natural, normal, que vamos a tener hasta que Cristo venga con esta carne, con la carne en la inclinación, en el direccionamiento del deseo a pecar, a fallarle a Dios. Ahora, el hombre que escribe esto, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que viven conforme al Espíritu y no conforme a la carne, te quiero dar otra perla para que la apuntes ahí, Romanos capítulo 7, versículo 7 en adelante. Es el mismo apóstol Pablo, que dice, miserable de mí, ¿quién me apartará de este cuerpo de pecado? Porque queriendo hacer lo bueno, termino haciendo lo malo. Y entiendo que en mi cuerpo, en mi carne, está la ley del pecado, que aunque yo no quiera, gana ventaja. Pero en el espíritu, con mi deseo, con mi fuerza, a pesar de mis debilidades, yo glorifico y honro a Dios y le sirvo a Dios. Pero Pablo dice, hay una lucha y en algún momento Dios me dará la victoria. No sé cuándo, pero me la va a dar. Lo importante es que yo sigo luchando. Lo importante es que yo sigo dando la pelea. O sea, no me dejo achicopalar, no me dejo engañar por el diablo, no me dejo acusar por los que sinvergüenzas que hablan de Dios pero que no lo demuestran para nada. No me voy a dejar detener por ello. O sea, aún con mis errores, aún con mi lucha con el pecado, yo sigo para adelante sirviéndole a Dios, dándole lo mejor a Dios. Así de sencillo. Lo dice el mismo apóstol Pablo, no hay condenación para los... Pero él mismo está diciendo un capítulo antes, diciendo yo lucho. Y a veces este cuerpo de pecado me gana. Pero no importa, no me rindo, no importa. Por eso no me voy a echar a morir, no importa. Por eso no voy a dejar que el enemigo anule la palabra de Colosenses capítulo 2, versículo 14 al 17. Él me libró de culpa. Él sabe con lo que lidio, Él sabe con lo que lucho. Sin embargo me escogió, sin embargo me llamó. Yo voy para adelante porque sé que en algún momento tendré la victoria en Cristo Jesús. Amén. Estas son las 7 verdades del reino que quería compartirles en el día de hoy. Quería que usted las escuchara, las recibiera, lo que el Espíritu Santo me dio para compartirles. Recuerda, tú no haces parte de ningún reinito de hombres, tú haces parte del reino del Señor. Por eso, siempre la palabra, y siempre que vayas a la palabra, pídele al Espíritu Santo que te dé revelación de ella. Sí. Porque la palabra sin revelación es una información para manipulación. Pero la palabra con revelación es una verdad que nos instala en el verdadero propósito de Dios para nuestra vida. Bueno, no sé, quiero orar por ustedes, quiero orar por aquellas personas que hoy han sido tocadas, bendecidas, libres por estas 7 verdades del reino de Dios y no del reinito de los hombres, que han sido afectadas, que han sido lastimadas por ignorar estas verdades, que han sido manipuladas por Satanás a través de hombres inescrupulosos, que aunque hablan de Dios, que aunque tienen apariencia de piedad, niegan la eficacia de ella, que han sido mutilados en algún momento, han sido desechados. Quiero orar por ustedes, si me lo permiten, en esta mañana. Y quiero que pongas tu mano en el corazón. Yo sé que es una mañana de liberación, de restauración, de empoderamiento. Y por ende vas a avanzar como nunca, vas a crecer como nunca, vas a llegar lejos como nunca. Porque las verdades vienen para liberarte. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dijo el Señor. Y la verdad es Cristo revelado en la palabra. Y son 7 verdades del reino que vimos aquí en la palabra del Señor. Así que yo le invito a que ponga su mano allí en el corazón. Si estás en familia y te es posible, se abracen todos, porque es que las manipulaciones de los reinitos de los hombres
no solo cautivan una vida, no solo le hacen daño a una vida, sino que cautivan todo un hogar, toda una familia, porque si lo que han cautivado es la vida del sacerdote de la casa, por ejemplo, o de la otra autoridad que es la mujer, de la madre, pues eso se va a transferir a los demás. Entonces hoy es un día para decirle, Señor, mi familia es libre, mi hogar es libre, mis hijos son libres. En algún momento me ataron los rudimentos, las doctrinas de los reinitos de los hombres, pero hoy tu palabra me hace libre. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, en el nombre de Jesús yo presento cada persona, cada vida, Señor, que se presenta hoy siendo libre, siendo restaurado, siendo bendecido, siendo rescatado con estas verdades del reino, de las manipulaciones, de los dogmas, de los reinitos de los hombres, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que esta palabra ha calado en ellos, ha traído libertad, ha roto las cadenas, ha podrido los yugos, Señor, ha quitado las vendas del entendimiento, y son personas, y son hogares, y son familias que avanzan poderosamente como nunca antes en el nombre de Cristo Jesús, porque hoy por la verdad de tu palabra son libres de toda hegemonía, de toda manipulación de Satanás y sus demonios, de hombres sin revelación verdadera de tu amor, de tu reino. En el nombre de Cristo Jesús lo declaro por el poder de la palabra, que irán a niveles como nunca antes, para la gloria y honra de tu nombre, y que en esos tiempos finales serán parte de ese equipo glorioso, grandioso, que tú rescataste, que tú liberaste, que tú restauraste, que tú levantas, para traer tu gloria sobre la tierra como nunca antes. En el nombre de Cristo Jesús, que hasta el más pequeño y hasta el más viejo de sus casas, Señor, serán levantados con unción de gloria, con unción postrera. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. Recibe esa unción, recibe ese fuego del cielo que está cayendo. Yo puedo sentir que hay gente sintiendo mucho calor en su mente, en su corazón. En estas dos partes, literalmente veo cómo hay una unción cayendo, porque el Señor les ha hecho libres con la verdad, con la palabra, y está quemando toda esquirla que quiera quedarse allí, que quiera retenerse allí. En el nombre de Jesús eres libre totalmente de toda doctrina de hombres, de todo rudimento de hombres, de toda mentira del diablo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, bajo la unción del Espíritu Santo de Dios, lo declaramos por el poder de la palabra. Lo declaramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Eres libre tú y tu casa. Y como dijo el Señor cuando entró a la casa de Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy el Señor ha traído salvación, liberación, restauración y por ende puertas abiertas de cosas maravillosas, grandiosas en todas las áreas de tu vida, para ti, para los tuyos, con las verdades del reino. Dios les bendice. Este fue una vez más su humilde servidor, el pastor Genaro Hernández, junto a mi esposa, la pastora Ivonne, allí detrás de cámaras. Les amamos, les bendecimos, les abrazamos en el nombre maravilloso, poderoso de nuestro Señor Jesucristo, declarando bendiciones miles para ti y para los tuyos. Esperamos sigan allí conectados. Acabamos de subir un nuevo contenido a nuestro canal de YouTube, el cual nos encuentran como Pastor Genaro Hernández Celis. Por favor, entren, visítenlo, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones. El nuevo contenido que se subió es sobre la sección de los cuenticos de la pastora Ivoncita. Es un cuentico Tintín, un elefantico sin igual, maravilloso. Tus hijos van a ser ministrados, van a aprender principios del reino, bendiciones de parte de Dios para ellos y para toda la familia, porque al final nos testifican de los cuenticos de la pastora Ivoncita que no solamente se los gozan los niños y aprenden los niños, sino que los adultos también. Nos contaba hace unos días una mujer ya de edad, nos decía que ella coge los cuentos de la pastorcita Ivoncita y los mira encanta porque dejan gran enseñanza que los comparte hasta más no poder. Así que les invito, nos encuentran en nuestro canal de YouTube como Pastor Genaro Hernández Celis. Entren, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y divúlguenlo, compártanlo para que muchas otras familias, para que muchos otros niños sean bendecidos, porque no solo hay contenido para niños,
Hay contenido para todo el público, para toda la familia, para toda la sociedad. Así que les invito a que visiten nuestro canal de YouTube, por favor. Prontamente estaremos al aire con nuestra página web y con nuestra emisora. Así que ayúdenos a seguir orando con esto, que el Señor siga aparejando todo, siga proveyendo todo para sacar prontamente todo esto a la luz. Gracias a Dios por este día, por esta transmisión, por esta oportunidad. Declaramos que esta semana que inicia es una semana maravillosa, poderosa, de gran bendición sobre tu vida y sobre los tuyos. Que toda mentira del diablo, que todo engaño del diablo, que toda trampa que él haya fraguado en tu contra para esta semana es anulada, es cancelada en el nombre de Jesús. Toda brujería, toda hechicería, todo ataque de las tinieblas en tu salud, en tus finanzas, se va en el nombre de Cristo Jesús. Y por lo contrario, declaramos que esta es una semana de cielos abiertos y de lluvias de bendición para ti y para los tuyos. Les amamos. Te pido un favor de todo corazón, y es: comparte esta transmisión. Compártela, por favor. Compártela allí en tus diferentes redes sociales hasta más no poder. Compártela hasta el cansancio. Hay gente que necesita ser libre a través de verdades del reino. Miles de bendiciones. Hasta la próxima. Perdón, se me olvidaba algo muy importante. Mañana iniciamos nuestro nuevo espacio llamado Hablando Claro. Entonces, mañana tenemos una invitada súper especial. Vamos a hablar de un tema que ha sido tabú todavía para la iglesia, y es el tema de la intimidad en la pareja. Esto va a estar, pero maravilloso. Así que vamos... Como dicen por ahí, hablando claro, ¿no? Y dice un término en partes, regiones acá en nuestro país: sin pelos en la lengua, así que sin tapujos. Vamos a hablar del tema de la intimidad en la pareja. Van a ser demasiado edificados, demasiado bendecidos, y sin duda también van a ser libres de algunos tabú, de algunas doctrinas de hombres que les metieron, que les han impedido y que le han hecho tanto daño a su relación de pareja, a sus hogares, a sus familias. Así que tenemos mañana invitada a la profeta Mercy López. No se lo pierda. Vamos a hablar como Dios nos dé la libertad de hablar, y vamos a hacer de gran bendición. Yo sé que sí. Así que invita a cuantos más puedan mañana a las 8 de la noche hora colombiana. 8 de la noche hora colombiana, Hablando Claro. Va a ser un tiempo maravilloso, y este es un nuevo espacio que abrimos para liberar a las personas, para sacar a las personas de tantas cadenas, de tantas vendas que les han puesto y les han impedido realmente disfrutar la vida cristiana como debe ser, disfrutar su hogar, sus hijos, su pareja, su intimidad, su cuerpo, bueno, todo lo que Dios dio. O sea, temas generalizados. Y con la ayuda del Señor vamos a tener personas con testimonios poderosos, personas con influencia social muy importantes, aún personas de la farándula colombiana y seguramente hasta de otros países. Así que Hablando Claro arranca mañana 8 de la noche hora colombiana, no te lo pierdas. Y así no tengas esposo, no tengas esposa en el momento, no importa, aprende, lo necesitas para cuando Dios te lo dé. Mil bendiciones. Nos vemos mañana, Dios mediante, 8 de la noche, Hablando Claro.